A veces, incluso en los días más soleados, el alma se siente nublada. Hay una carga invisible, un peso que no se ve, pero se siente en cada respiración. Duermes y no descansas. Sonríes y algo dentro de ti sigue roto. Parece que todo está bien, pero en el fondo hay un eco que repite en silencio: no, no estoy bien, estoy cansado, estoy perdido. Estas son palabras basadas en las enseñanzas de Daniel Habib, un recordatorio de que la fe también habita en las lágrimas, de que la esperanza no siempre grita, a veces susurra entre los silencios del alma. Vivimos en un mundo que aplaude la fortaleza, pero condena la fragilidad. Nos enseñaron que llorar es debilidad, que mostrar cansancio es rendirse. Nos volvimos expertos en sonrisas fingidas, en respuestas rápidas, en decir, estoy bien, aunque el corazón esté en ruinas. Y en ese intento de aparentar perfección, terminamos cargando un peso que el alma ya no puede sostener. Nos exigimos ser fuertes todo el tiempo. Nos forzamos a seguir corriendo incluso cuando ya no tenemos aliento. Pero hay un momento en el que el cuerpo sigue y el espíritu se detiene. Ese instante en el que todo parece funcionar por fuera, pero dentro algo se ha apagado. Y es ahí donde empieza el verdadero viaje, no el de la apariencia, sino el del alma. El que no busca complacer al mundo, sino reencontrarse con Dios. Quizás hoy llevas una batalla que nadie ve, una guerra silenciosa entre tu mente y tu corazón. No te culpes, no te avergüences por sentirte roto, por no tener todas las respuestas, por querer soltar todo y desaparecer por un momento. Esa angustia no te hace menos espiritual. Esa ansiedad no significa que hayas perdido la fe. Significa que eres humano, que estás respirando, que estás vivo y que aún hay un propósito latiendo dentro de ti. A veces confundimos la fe con la ausencia de miedo, cuando en realidad la fe es seguir caminando aunque el miedo nos acompañe. Es mirar al cielo cuando todo en la tierra parece desmoronarse. Es decir, Dios, ya no puedo más. Y sentir cómo en ese instante algo invisible nos sostiene, porque aunque no lo veas, no estás solo. Aunque tu oración parezca no pasar del techo, aunque tu corazón se sienta seco y tu alma vacía, Dios no se ha movido de tu lado. Él sigue allí, en medio del silencio, observando tus lágrimas, comprendiendo tus dudas, sosteniendo lo que tú ya no puedes cargar. Y si hoy estás escuchando esto, no es casualidad, no es coincidencia, es una cita divina, un recordatorio del cielo que llega en el momento exacto. Dios te está diciendo: aún hay esperanza para ti, no te rindas. El final que sientes no es un final, es el punto donde mi fuerza comienza. El descanso no llega cuando todo sale como planeas, llega cuando sueltas el control. Cuando dejas de luchar por mantenerlo todo en pie y te atreves a decir: Dios, yo ya no puedo más, pero confío en que tú sí puedes. Ese es el inicio de una nueva vida. Una vida donde el descanso no depende de las circunstancias, sino de la confianza. Dios no promete quitarte las tormentas, pero sí promete enseñarte a dormir en medio de ellas, a descansar como Jesús en la barca, mientras el viento rugía y los discípulos gritaban de miedo. Él dormía porque sabía quién tenía la última palabra. Esa es la paz que el mundo no puede ofrecerte. La paz que no depende de lo que ocurre, sino de quién camina contigo. La paz que te dice: aunque todo parezca perdido, yo sigo teniendo el control, así que respira. No tienes que demostrar que eres fuerte todo el tiempo. No tienes que esconder tus heridas ni maquillar tu cansancio. Dios no te pide perfección, te pide sinceridad. Y en ese instante, cuando decides soltar el disfraz, cuando dejas caer las armas, cuando admites que estás cansado y levantas la mirada, Él te muestra algo que nunca habías sentido: un descanso real, un alivio genuino, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay momentos en la vida en los que todo parece desmoronarse a la vez. No es solo una puerta que se cierra, es una tras otra. No es solo un problema que aparece,
es una avalancha que no te da respiro. El dinero no alcanza, la salud se tambalea, la relación se quiebra, y las oraciones parecen perderse en el silencio del cielo. Intentas sostener un área de tu vida, y otra se derrumba. Corres a reparar lo que cayó, y algo más se rompe. Te sientes como atrapado en un cuarto en llamas, buscando desesperadamente una salida. Y lo peor no siempre es el fuego que arde afuera, sino el ruido que hace dentro de tu mente. Ese ruido que te grita que no hay salida, que ya no vale la pena, que nada tiene sentido. Esa voz interna que repite una y otra vez: no vas a poder. La mente puede ser el campo de batalla más feroz que existe. No se libra con espadas ni con ejércitos, sino con pensamientos. Y esos pensamientos, cuando no los controlas, pueden destruirte por dentro. El enemigo no siempre viene con rostro visible. A veces se disfraza de ansiedad, de duda, de desesperanza. Se infiltra en tus noches, roba tu descanso y te hace creer que la fe es inútil. Que orar no sirve, que confiar en Dios es perder el tiempo. Pero escucha esto, no todo lo que sientes es verdad. El dolor puede gritar fuerte, pero no siempre dice la realidad. Lo visible puede parecer derrota, pero en lo invisible, Dios sigue trabajando. Confiar en medio del caos es una paradoja, porque cuando todo se derrumba, la lógica dice: ríndete, pero la fe susurra: resiste. Creer cuando todo va bien es fácil. El verdadero desafío es creer cuando todo va mal, cuando las lágrimas empañan tu visión, cuando las puertas se cierran, cuando el cielo parece en silencio, y aún así eliges decir: Dios, no entiendo nada, pero sigo confiando en ti. Ese momento es oro espiritual. Ahí es donde la fe se vuelve pura, porque ya no se apoya en lo que ves, sino en lo que crees. El Salmo 55:22 lo dice con claridad: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No promete quitarte el peso de inmediato, no dice que el camino será fácil, pero sí promete algo inquebrantable, que no serás abandonado. Y a veces, ese sustento no se ve. No se manifiesta en milagros instantáneos, sino en la fuerza inexplicable que te permite seguir caminando cuando pensabas que ya no podías más. A veces el milagro no es que el mar se abra, sino que sigas caminando aunque el agua te llegue al cuello. A veces el milagro no es que el fuego se apague, sino que puedas atravesarlo sin ser consumido. A veces el milagro no es salir del valle, sino encontrar paz mientras lo cruzas. Porque confiar no es un sentimiento, es una decisión. Es mirar al cielo con lágrimas en los ojos y decir: no lo entiendo, pero elijo creer. Piensa en Pedro, caminando sobre el agua. Mientras su mirada estuvo fija en Jesús, desafió lo imposible. Caminó sobre lo que debía hundirlo. Pero en el instante en que apartó su mirada y empezó a observar el viento, el rugido de las olas, empezó a hundirse. No fue el agua lo que lo hundió, fue la dirección de su mirada. Y lo mismo sucede con nosotros. No es la tormenta lo que nos derriba, es cuando enfocamos nuestros ojos en el miedo en lugar de en quien puede sostenernos. Si miras solo las olas, te hundes. Si miras al Maestro, caminas. Quizás hoy sientes que te estás hundiendo, que tus fuerzas se agotan, que tu fe ya no alcanza. Pero escucha con atención. Jesús sigue extendiendo su mano hacia ti. Él no se escandaliza de tu miedo, no se decepciona de tus dudas, no se aleja porque tropieces. Él sigue ahí, firme, esperando que vuelvas a levantar la mirada. Porque mientras tú ves el viento, Él ve el camino. Mientras tú escuchas el ruido, Él tiene el control. Mientras tú piensas que te ahogas, Él sabe que aún puedes caminar sobre las aguas, si decides volver a confiar. Confiar no siempre cambia lo que está afuera, pero siempre transforma lo que está dentro. Te convierte de víctima en hijo amado, de desesperado en alguien que reposa en promesas eternas, de alguien que vive en el miedo, a alguien que camina con propósito. Porque cuando eliges confiar, incluso con lágrimas, incluso con miedo, la tormenta pierde poder sobre ti. Ya no manda ella, manda tu fe. La fe no apaga el viento,
pero te enseña a no temerlo. La fe no evita la oscuridad, pero te recuerda que incluso en la sombra, Dios sigue siendo luz. La verdadera batalla no siempre está afuera, en lo que ocurre a tu alrededor. Está adentro, en lo que intentas controlar sin poder. Queremos tener cada detalle bajo dominio, predecir el futuro, evitar el dolor, mantener todo en equilibrio. Pero la vida no obedece nuestros planes, y cuando no lo logramos, la frustración nos devora, la mente se acelera y el corazón se encierra. Nos volvemos prisioneros de una ansiedad que roba la calma y el propósito. Porque siempre habrá algo que no encaje, una pieza fuera de lugar, una variable que no podemos manejar. ¿Cuántas veces te has sorprendido imaginando escenarios que aún no existen? Preocupándote por cosas que tal vez nunca pasarán, sufriendo por dolores que aún no llegaron. Vives dos veces el mismo miedo, el del presente y el del futuro que todavía no ocurre. Jesús lo dijo claramente en Mateo 6:34. No se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Pero insistimos en cargar el mañana, la próxima semana, el próximo año, y todo lo que está fuera de nuestro control. Esa ansiedad de querer dominarlo todo es lo que nos roba la paz, porque la vida nunca se deja dominar. La vida se entrega, se confía, se vive, y es ahí donde comienza la verdadera libertad. Cuando dejas de pelear con lo que no puedes controlar y eliges descansar en las manos que nunca fallan, Dios no te pide que entiendas todo, te pide que confíes, aunque no entiendas nada. Cuando sueltas, descubres algo que cambia todo. Que no estabas hecho para cargar tanto, que tu alma no fue diseñada para vivir bajo presión constante, que hay un alivio que solo llega cuando dices, Dios, esto ya no es mío, es tuyo. Y en ese instante, la tormenta sigue, pero el alma descansa. Porque confiar no es perder el control, es entregárselo al único que sabe exactamente qué hacer con él. Mira la historia de Moisés. Dios le dio una instrucción clara: háblale a la roca, y de ella brotará agua. Pero Moisés, frustrado, cansado del pueblo, en medio de su enojo, golpeó la roca con su vara. El agua salió, sí, el milagro ocurrió, pero hubo consecuencias. Porque no basta con que las cosas funcionen. Importa cómo obedecemos. Importa si actuamos desde la fe o desde la frustración. Si hacemos las cosas en calma o bajo el peso de nuestro afán. A veces creemos que mientras el resultado sea bueno, todo está bien. Pero cuando intentamos resolverlo todo con nuestras propias fuerzas, aunque logremos que el agua salga, perdemos algo mucho más importante: la plenitud de caminar en la dirección de Dios. El secreto está en soltar. Y soltar no significa desentenderse, ni vivir sin responsabilidad, ni dejar que todo se derrumbe. Soltar es un acto de humildad y de fe. Es reconocer los límites de nuestra humanidad y entregarle a Dios lo que jamás podremos controlar. Es decir, con el alma abierta, yo no puedo con todo, pero confío en aquel que sí puede con todo. Soltar es detener la guerra interna contra los muros que no se mueven y empezar a descansar en la guía divina, porque cuando sueltas, algo dentro de ti se libera. La respiración se vuelve más ligera, el corazón late sin tanto miedo, la mente deja de girar en círculos sin salida. Quizás hoy estás agotado. No por lo que pasa afuera, sino por lo que cargas dentro, meses, tal vez años, intentando controlar lo incontrolable. Una decisión que no te pertenece, una persona que se alejó, un milagro que no entiendes, un futuro que aún no llega. Y en medio de esa lucha, Dios te está diciendo con ternura: entrégamelo. Deja de pelear solo. No tienes que cargar esto más tiempo. No tienes que demostrar que puedes con todo. No tienes que resolver lo que no fue diseñado para tus manos. Él te dice: yo soy suficiente. Y cuando escuchas esa voz, algo cambia. La carga se vuelve más liviana, porque comprendes que no se trata de dominar la vida, sino de caminar en confianza, aun cuando no sabes qué vendrá después. El control absoluto nunca existirá en tus manos, pero sí existe una promesa absoluta. Dios no te dejará,
Y esa promesa vale más que cualquier garantía del mundo. Porque la vida no te promete seguridad, pero Dios te promete compañía. Y eso es más que suficiente. Todos buscamos paz, pero pocos entendemos lo que realmente significa. Muchos piensan que la paz es la ausencia de problemas, que llegará el día en que nada duela, en que no falte nada, en que todo esté en su lugar. Pero si esperas a que la tormenta termine para tener paz, pasarás toda tu vida esperando. La verdadera paz no es la calma del mar sin olas. Es la certeza de que Dios está en la barca contigo, aunque las olas se levanten. Jesús lo dijo claramente: «Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». El mundo ofrece una paz frágil, una que depende de que todo esté en orden. Una paz que se rompe con una llamada inesperada, con una pérdida, con un rechazo, con una noticia mala. Pero la paz que Jesús ofrece es diferente. Es una paz que no se tambalea aunque tiemble la tierra. Una paz que no desaparece aunque el dolor sea real. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia. El Salmo 23:4 lo dice con poder: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo». No dice que Dios eliminará el valle. No promete quitarte la oscuridad. Promete algo mejor: caminar contigo dentro de ella. Y a veces, eso es más poderoso que cualquier milagro. Porque el milagro no siempre es salir del valle, sino aprender a no temer mientras caminas en él. La paz no se fabrica, se cultiva. Y se cultiva en la intimidad. En esos momentos donde ya no puedes fingir que todo está bien, cuando te arrodillas y hablas con Dios con la verdad desnuda de tu corazón. En esas madrugadas en las que tu única compañía es el silencio y tus lágrimas, Él se sienta contigo y sin palabras te envuelve con su presencia. No cambia el mundo allá afuera, pero transforma el universo dentro de ti. En esas conversaciones secretas, cuando dejas de intentar impresionar a Dios y simplemente eres tú, ocurre el milagro más profundo. Tu alma vuelve a respirar, la palabra se vuelve alimento, el Espíritu Santo se vuelve consuelo. ¿Y tu fe? Un refugio que no se mueve aunque todo lo demás tiemble. La paz no nace de una vida perfecta, sino de una relación sincera con un Dios perfecto. No es la perfección lo que trae paz, es la sinceridad del corazón. La paz llega cuando puedes acercarte a Dios con todas tus dudas, con tus miedos, tus contradicciones, tus heridas, y aún así, escuchar su voz decirte: «Te amo, te sostengo. No te dejaré», porque lo que sana no es ocultar tus heridas, sino exponerlas ante aquel que puede curarlas. El Espíritu Santo trabaja en silencio, pero su poder es profundo. No cambia todo de un día para otro, pero transforma poco a poco tu mente, tus emociones, tu mirada. Te fortalece en lo más íntimo, no para que vivas sin problemas, sino para que vivas con paz en medio de ellos. La paz de Dios no es una emoción pasajera. Es un estado del alma que se vuelve tu refugio constante. No es algo que se siente, es algo que te sostiene. Quizás hoy pienses que la paz es imposible para ti, porque tu vida está llena de tormentas. Pero la paz de Dios no espera a que se apague la tormenta para manifestarse. Ella se enciende dentro de ti, en medio de ella. Y si decides buscarla, si abres tu corazón con sinceridad, si dejas que el Espíritu Santo obre en tu interior, descubrirás algo asombroso, que aunque nada cambie por fuera, todo habrá cambiado por dentro. Entonces comprenderás que la verdadera victoria no es vivir sin problemas, sino vivir con paz en medio de ellos. Desde pequeños nos enseñaron que la fe es una especie de varita mágica, que si creemos lo suficiente, todo saldrá exactamente como queremos. Y cuando eso no sucede, nos frustramos. Pensamos que nuestra fe fue débil, que no oramos lo suficiente, o que Dios nos olvidó. Pero la fe nunca fue una garantía de resultados inmediatos. La fe es una confianza profunda en la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad contradice nuestros deseos. La carta a los Hebreos lo dice con una claridad celestial. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No habla de obtener todo lo que pedimos, sino de descansar en lo que no entendemos, de confiar en lo invisible, aunque el corazón tiemble por lo visible.
La fe no es manipular a Dios con nuestras oraciones. Es rendirse ante un plan más alto que el nuestro. A veces, lo que pedimos con lágrimas no es lo que más necesitamos. Y el cielo, en su sabiduría, responde con un no que nos salva. Mira la historia de Marta y María. Ellas llamaron a Jesús porque su hermano Lázaro estaba enfermo. Creían que si él llegaba a tiempo, lo sanaría. Esperaban un milagro inmediato, pero Jesús tardó. Y Lázaro murió. Desde la mirada humana, todo parecía perdido. Ellas lloraron, reclamaron, dijeron: «Señor, si hubieras estado aquí, esto no habría pasado». Pero Jesús tenía un propósito más grande. No iba a traer solo sanidad, iba a traer resurrección. No iba a cumplir exactamente lo que ellas pedían, iba a darles algo mayor de lo que imaginaban. Eso es lo que nos cuesta entender. La fe no asegura que todo sucederá como queremos. Asegura que todo sucederá como Dios sabe que es mejor. Y en esa diferencia, entre lo que queremos y lo que Él dispone, es donde la fe se prueba de verdad. Creer cuando Dios dice sí es fácil. Pero ¿qué haces cuando Dios dice no? ¿Qué haces cuando su silencio es largo y su respuesta no llega? ¿Qué haces cuando te toca esperar sin explicación? Ahí es donde el alma madura. Ahí es donde se revela el oro de la fe. Porque Romanos 8:28 nos recuerda: todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. No dice que todas serán buenas. Dice que incluso lo doloroso, lo injusto, lo incomprensible, será utilizado por Dios para un propósito mayor. La fe verdadera no se mide en los días de abundancia, sino en las noches de escasez. No se forja en los milagros visibles, sino en el silencio de la espera. Cuando no ves nada, cuando nada cambia, cuando el cielo parece callar, y aún así sigues creyendo. Esa es la fe que mueve montañas. Cada no de Dios también es una respuesta de amor. Cada silencio suyo también es una conversación sagrada. Cada demora, una preparación. Cada lágrima, una semilla de transformación. Porque la fe no es recibir lo que pides. Es confiar en que incluso cuando no lo recibes, Dios sigue siendo bueno. Hay un punto en el camino donde la fe deja de ser exigencia y se convierte en relación. Donde dejas de orar para obtener y comienzas a orar para confiar. Donde ya no buscas resultados, sino cercanía. Entonces, aunque el milagro tarde, el alma ya no desespera. Aunque el panorama siga oscuro, el corazón descansa. Aunque las lágrimas sigan cayendo, ya no ahogan, limpian. Porque tu fe ya no depende del resultado, depende del vínculo. De esa relación invisible con un Dios que te ama, aun cuando no entiendes sus caminos. Todos sabemos lo fácil que es preocuparse y lo difícil que es confiar. La preocupación llega sin invitación, se instala en la mente y repite sus mentiras. ¿Qué pasará si todo sale mal? ¿Y si nada cambia? ¿Y si pierdes lo que amas? Esa voz desgasta el alma. Te roba la energía, paraliza tus pasos. Y creemos que preocuparnos nos prepara, cuando en realidad nos destruye. Jesús lo preguntó con ternura y firmeza. ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? La respuesta es nadie. La preocupación no suma, solo resta. No adelanta soluciones, solo atrasa la paz. Preocuparse es como mecerse en una silla. Te mantiene en movimiento, pero no te lleva a ningún lugar. El enemigo no siempre necesita destruirte. A veces solo necesita llenarte de miedo, de ansiedad, de pensamientos que giran y giran, hasta dejarte paralizado. Pero hay un arma espiritual más poderosa que todo eso: la confianza. Confiar no es pasividad, no es cruzarse de brazos. Es un acto de guerra espiritual. Es decirle al miedo: puede que me asustes, pero no tendrás la última palabra en mi vida. Primera de Pedro 5:7 dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No dice una parte, no dice solo las cosas pequeñas, dice toda, porque a Dios no le incomoda tu exceso de peso. Él quiere que lo entregues, que sueltes, que confíes. Confiar no significa que el miedo desaparezca de inmediato.
Significa seguir caminando a pesar de él. Dar pasos en fe cuando la mente todavía grita dudas. Actuar en esperanza cuando el corazón tiembla. Y cuando lo haces, algo se mueve dentro de ti. El caos sigue afuera, pero ya no gobierna tu interior. La tormenta ruge, pero ya no domina tu alma. Porque lo que cambia no siempre es el mundo. Eres tú. Y cuando tú cambias, el mundo pierde poder sobre ti. La preocupación se desvanece, la ansiedad pierde voz, el miedo retrocede. Porque ya no caminas por vista. Caminar por fe se ha vuelto tu nueva forma de vivir. Y aunque el viento ruja, aunque el cielo parezca cerrado, aunque el silencio duela, tu alma puede descansar. Porque ahora sabe una verdad inquebrantable. Dios nunca deja a quien confía en Él. Una de las verdades más liberadoras es que Dios ya sabe lo que necesitas antes de que lo digas. Nos cuesta creerlo porque vivimos en un mundo donde todo se obtiene con esfuerzo, insistencia y lucha. Pensamos que orar es convencer al cielo de que nos escuche, como si Dios necesitara recordatorios o informes de nuestras batallas. Pero Jesús lo dejó claro en Mateo 6:8. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. La oración no es una notificación. No es un trámite burocrático para un Dios distraído. La oración es un encuentro, una conversación sagrada donde tu alma se alinea con la voluntad de quien ya conoce tu historia completa. Él ya ha visto tus lágrimas antes de que caigan. Ya ha escuchado tus pensamientos antes de que los digas. Ya ha trazado un propósito incluso en lo que ahora no entiendes. No tienes que impresionar a Dios. No tienes que usar palabras perfectas. No necesitas esconder tu dolor ni disfrazar tus miedos. Solo necesitas ser real. Jeremías 29:11 lo confirma con una promesa eterna. Yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Dios ya tiene pensamientos de paz para ti. Ya escribió capítulos que aún no has vivido. Ya diseñó finales que hoy no puedes imaginar. Por eso, cuando oras, no estás informando al cielo. Estás recordándole a tu alma quién está a cargo. La oración no cambia a Dios, te cambia a ti. La oración no es un discurso para convencer al Todopoderoso. Es una rendición para que Él transforme tu interior. Imagina a un padre amoroso viendo a su hijo llorar porque tiene hambre. El padre ya sabía que el niño necesitaría alimento antes de que lo pidiera. No espera una lista detallada ni argumentos convincentes. Lo alimenta porque lo ama. Así es Dios contigo. Él no necesita tus palabras elaboradas, solo tu confianza. Él no espera que lo informes, espera que te acerques. Cuando oras, no cambias la mente de Dios, cambias la posición de tu corazón. De la ansiedad al descanso, de la duda a la fe, de la desesperación a la confianza. Cuando entiendes esto, tu oración cambia de tono. Deja de ser un grito desesperado y se convierte en un suspiro confiado. Deja de ser una queja y se transforma en descanso. La oración se vuelve ese lugar donde puedes soltar todo y sentirte a salvo. Ya no necesitas forzar las palabras, basta con decir, Señor, aquí estoy. Y ese simple gesto abre las puertas del cielo. Porque no se trata de convencerlo de tus planes, sino de alinearte con el suyo. No se trata de pedirle que cambie tu historia, sino de permitirle que te cambie a ti mientras la escribe. Confiar en Dios no siempre significa entender. A veces confiar es caminar con los ojos cerrados, con el alma temblando y el corazón lleno de preguntas. La fe no es un mapa detallado donde ves cada paso. Es una promesa que brilla en medio de la incertidumbre. Proverbios 3, 5, 6 lo dice. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Eso significa soltar tu necesidad de controlar, de entender, de planificarlo todo. Porque si dependes de tu entendimiento, te quedarás atrapado en lo visible. Dios no espera que comprendas cada paso. Espera que sigas caminando aunque no veas el camino completo. Mira la historia de Abraham. Dios le dijo, deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré.
No le dio un mapa, no le explicó el camino, solo le dio una promesa. Y Abraham caminó. Avanzó sin saber a dónde iba, con la única certeza de que Dios lo guiaba. Esa es la esencia de la fe. Caminar con promesas, no con explicaciones. Seguir adelante aunque el paisaje sea incierto, porque sabes que quien va contigo no falla. Quizás hoy te sientes como Abraham, sin mapa, sin claridad, sin certezas, cargando preguntas sin respuesta. Pero recuerda esto, Dios no siempre revela el camino, porque su meta no es solo el destino, sino lo que Él forma en ti mientras caminas. Cada paso incierto está moldeando tu carácter. Cada silencio está fortaleciendo tu fe. Cada demora está preparando tu corazón para sostener lo que viene. Y un día, cuando mires atrás, entenderás que cada paso, cada lágrima y cada demora eran piezas exactas de un plan perfecto. Gran parte de nuestras cargas no nacen del dolor, sino de la necesidad de agradar a todos. Vivimos pendientes de la opinión ajena, esclavos de expectativas imposibles. Y en ese intento de ser aceptados, perdemos nuestra esencia. Pero Gálatas 1:10 nos confronta con amor. Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. La verdadera libertad comienza cuando dejas de vivir como actor en un escenario y empiezas a vivir como hijo en un altar. Jesús nunca buscó aplausos, buscó obediencia. No vivió para ser aceptado por multitudes. Vivió para complacer al Padre que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Tal vez hoy lo que más pesa no son los problemas, sino el cansancio de vivir intentando agradar a los demás. Pero recuerda, tu valor no depende de su aprobación, depende del amor inquebrantable de Dios. No eres tu error, no eres tu herida, no eres tu fracaso. Eres lo que Dios declaró sobre ti antes de que respiraras por primera vez. Efesios dice que eres su obra maestra, creado con propósito eterno. Romanos afirma que eres más que vencedor en Cristo, incluso cuando pareces estar perdiendo. Las circunstancias cambian, las opiniones cambian, incluso tus fuerzas cambian, pero tu identidad en Dios permanece intacta. Así que no te llames por lo que perdiste, llámate por lo que Dios dice que eres. No mires el caos que te rodea, mira la promesa que te sostiene. No te identifiques con tu caída, identifícate con la mano que te levanta. Porque el amor de Dios no solo te rescata, te redefine. Y aunque hoy no entiendas nada, aunque tu corazón esté cansado, aunque tus oraciones parezcan no tener eco, Dios sigue obrando en silencio. Él no llega tarde. Llega cuando todo encaja en su plan perfecto. Y cuando ese momento llegue, mirarás atrás y dirás: valió la pena confiar. Porque la fe no te libra del fuego, te enseña a brillar dentro de él. La fe no te evita la tormenta, te enseña a dormir en medio de ella. Y la fe no te promete una vida sin lágrimas, te promete un Dios que las seca todas. Si este mensaje habló a tu alma, si en algún momento sentiste que Dios te estaba hablando a ti, no lo ignores. Nada llega por casualidad. Este video puede ser el recordatorio que alguien más necesita hoy. Así que suscríbete al canal, porque aquí encontrarás palabras que te levantarán cuando el mundo te quiera ver caer. Dale me gusta si sentiste paz, esperanza o una chispa de fe, porque cada clic, cada comentario, ayuda a que este mensaje llegue a más corazones que hoy necesitan escuchar que no están solos, que todavía hay esperanza, que Dios no llega tarde. Comparte este video con alguien que esté cansado, alguien que ha llorado en silencio, alguien que necesita recordar que la fe todavía puede mover montañas. Y nunca lo olvides. Mientras tengas fe, siempre habrá un nuevo comienzo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te llene de paz.